soy César Mordachi y los voy a invitar a compartir uno de los momentos más nerds que seguramente van a vivir en su carrera, que es hablar de ortotipografía. ¿Qué es la ortotipografía? Según José Martínez de Sousa, la ortotipografía se apoya en la ortografía aplicada a la tipografía. Es la combinación de dos mundos. Es el conjunto de normas destinadas a unificar criterios en la representación gráfica de los elementos impresos. Para Jorge Dewen, otro gran referente de la ortotipografía y del diseño editorial en general, es la guardiana de la diacrisis, la ortotipografía, es decir, que es la guardiana del sentido, de la manera en que comprendemos distintos contenidos. Si tenemos que pensar dónde se ubica la ortotipografía en el universo de la tipografía, vamos a decir que está dentro del ámbito de la microtipografía. Si dividimos la tipografía en estas dos grandes áreas, tenemos entonces la macrotipografía, que estudia todo lo que tiene que ver con la página o el funcionamiento de la tipografía en un plano más general, y la microtipografía, que es a la que más nos dedicamos en nivel 1, que tiene que ver con el signo y los espacios, y también con el uso de cada carácter, de la manera en que usamos los glifos, que es a lo que más apunta la ortotipografía. Cuando pienso en ortotipografía, una palabra que me viene a la mente es componer. Yo pienso que un diseñador gráfico no escribe, no tipea, ni copia, ni pega un texto. Seguramente lo vamos a hacer, pero sobre todo lo que hacemos una vez que el texto está volcado es componerlo. Con componer un texto nos referimos a definir una familia tipográfica, a definir el cuerpo, el interlineado, a trabajar el espacio, pero también a seleccionar qué signo corresponde usar y cómo ubicarlo en cada caso. Obviamente que cuando pensamos en componer no podemos evitar pensar podemos pensar seguramente en una partitura musical. Un músico tiene que elegir y volcar en esa partitura las notas precisas para que su música sea interpretada de la manera más cercana como él la imaginó. De la misma manera pasa con un texto cuando lo componemos. Tenemos que asegurarnos de elegir cada uno de los signos específicos, además de componerlos con el mejor espacio posible, las mejores relaciones espaciales posibles, para que ese texto sea leído fácilmente, sea interpretado además fácilmente y el contenido llegue al destinatario como corresponde. Entonces, así como un músico tiene un sistema de notación musical, los diseñadores gráficos tenemos también, a través del teclado y de la paleta glifos de la que ya estuvimos hablando, ese universo de signos que tenemos que aprender a usar para poder componer un texto como corresponde. Ahora bien, vamos entonces con la reflexión, una recapitulación sobre la respuesta que hicieron al quiz, que por cierto aprovecho para agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de responder las preguntas. Uy, ¿qué pasó acá? No, un quiz en inglés, ahí está. Bueno, primera pregunta, número, porcentaje y espacio. Esta pregunta seguramente ustedes se la vienen haciendo hace un montón de tiempo y la respuesta lo desvela. Ahora bien, teníamos el ejemplo de un 10%. La respuesta correcta era que de los ejemplos que habíamos mostrado teníamos uno que no tenía espacio, otro que tenía espacio y la última respuesta que era ninguna de las anteriores. Vamos a ver el resultado de las respuestas. Tenemos un 71% que dijo que no iba con espacio, un 13% que dijo que iba con espacio y un 15% que respondió ninguna de las anteriores. Ahora, todos estarán preguntando lo mismo que esas personas que dijeron ninguna de las anteriores y es la respuesta correcta. Si no va un espacio y tampoco va sin espacio, si no va sin un espacio y tampoco va con espacio, ¿qué es lo que va? Bueno, lo que va es un espacio fino, que es lo que vemos en esta última opción. Pero para hablar de espacio fino es un buen momento para hablar, al hablar de espacio fino pienso que es un buen momento para hablar de los blancos tipográficos. Los blancos tipográficos los podemos ver en este gráfico, en este esquema que muestra cómo se vería una forma tipográfica, es decir, la composición de una serie de signos de un texto, de una serie de signos articulados uno al lado del otro y a su vez para formar una línea de texto y a su vez con otras líneas formando un bloque determinado. Ahora bien, acá tenemos tipos móviles, cada uno con el carácter que va a imprimir, pero en el medio tenemos un montón de espacios en blanco. Tenemos el espacio de las interlíneas, que en este caso no está resaltado, y otros espacios que están en verde, que lo que marcan son esas pequeñas piezas metálicas que en una forma tipográfica se tenían que poner para indicar, para generar el espacio interpalabra. Pensemos que para que el espacio interpalabra
pudiera funcionar, pudiera separar las palabras, tenía que estar físicamente. Y también había otras reglas más pequeñas que servían para regular el espacio, por ejemplo en un justificado. No era tan fácil con tipos móviles hacer un justificado como lo es hoy en día. Y hay ejemplos realmente maravillosos de cómo se podía hacer. Ahora bien, esos blancos tipográficos se podían clasificar de diferentes maneras. Teníamos el cuadratín, en el que el ancho de ese blanco equivale al cuerpo tipográfico. En medio cuadratín teníamos un espacio grueso, un espacio mediano y un espacio fino y algunas variantes más, no muchas más. Ahora bien, en Adobe InDesign tenemos un correlato digital de esos espacios. Hay una paleta, un menú que se despliega cuando vamos a texto, insertar espacio en blanco, que tiene todos estos espacios. Generalmente nadie les presta mucha atención, pero son espacios muy importantes a la hora de componer con conciencia ortotipográfica. Tenemos el espacio largo, que equivale al cuadratín, el espacio corto, que equivale al medio cuadratín, y tenemos otras variedades de espacios. Ahora, el más importante en este caso es el fino, que equivale a 1/8 del cuadratín, es decir, a 1/8 del cuerpo en el que estoy trabajando. Entonces, acá tengo un marco que dice descuento del 10%. Tengo el 10 y el por ciento el signo de porcentaje sin espacio. Lo que tengo que hacer es hacer clic ahí, voy a texto, insertar espacio en blanco y acá elijo espacio fino. Ahora bien, yo no lo estoy viendo. ¿Cuál es la mejor manera de ver qué pasa entre estos signos? Es ir a texto y elegir mostrar los caracteres ocultos. De esta manera puedo verificar que acá tengo el tradicional carácter oculto que me indica que ahí hay un espacio entre palabras, y esta combinación de punto y ese signo que en este momento no recuerdo el nombre me está indicando que ahí tengo un espacio fino. Entonces, de esa manera, cuando tengo un porcentaje y que siga un número, tengo que tener cuidado siempre de componerlo con un espacio fino. En general, quizás por la falta de educación ortotipográfica de los diseñadores gráficos, los correctores se resignaron y muchas veces, según la corriente, sugieren eliminar el espacio. En otros casos sugieren agregar el espacio, pero lo que sí diría es que se resignaron a indicar específicamente que ahí tiene que ir un espacio fino. Así que los invito a intentar recuperar la cultura del espacio fino en el caso del espacio que tiene que ir entre una cifra y el signo porcentaje. El espacio fino es tan importante que, por ejemplo, les voy a tirar una bomba. Cuando separamos cualquier número de a 3 cifras, ¿no? Como corresponde a las centenas, no lo separamos ni con comas como hacen habitualmente en Estados Unidos, por ejemplo. Tampoco lo hacemos por puntos, que es como lo hacemos nosotros, sino que la Real Academia Española indica que hay que separar con espacios finos, salvo cuando el número tiene 4 cifras. En ese caso, igual que los años, no hay que escribirlos ni con punto ni con una separación entre el número que identifica al 1000 y los siguientes números. Segunda pregunta: número, símbolo y espacio. Acá vemos dos ejemplos de cómo se compone la información 21 horas. Por cierto, la H es el símbolo de horas y es la única manera que hay de escribir ese símbolo. Como todos los símbolos, tampoco lleva punto al final, y todas las variantes que habrán visto alguna vez de HS, HRS y todas las que puedan haberse cruzado no son válidas. La única que vale es la H, y así en minúscula. Entonces teníamos, como en el ejemplo anterior, la opción de con espacio, sin espacio y ninguna de las anteriores. Acá tenemos de nuevo un 57% que dijo que iba con espacio, un 24% que dijo que iba sin espacio y otro 17% que fue muy corajudo y propuso ninguna de las anteriores. A esto igualmente vale aclarar que obviamente que entre no poner espacio y poner espacio es mejor poner un espacio, pero ya que estamos haciendo una reflexión ortotipográfica, mejor refinemos la idea de a qué nos referimos con que haya un espacio. Obviamente, de nuevo, lo que va es un espacio fino. Ahora bien, lo bueno de un espacio fino, de usar un espacio fino, es que a la vez funciona como un carácter de no separación en InDesign. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, estoy de nuevo acá en InDesign con los caracteres ocultos o invisibles a la vista. Entonces, por algún motivo supongamos que tengo que modificar el ancho de la caja. Entonces lo modifico levemente. Tengo que lograr que se produzca la trampa que quiero mostrarles. Acá tengo esta información, 96 km por hora. Esto, tener la cifra y debajo la unidad, está mal. No corresponde, no se puede trabajar de esta manera.
Ahora bien, si yo trabajo con un espacio fino, voy a reemplazar este espacio normal por un espacio fino. En Mac se hace con Shift, Option, Command M, pero tienen el acceso directo que les mostré más temprano acá en el menú texto. Se genera un espacio de no separación. Eso quiere decir que no importa lo que pase con esa cifra, el símbolo que la acompaña, en este caso kilómetros por hora, va a acompañar siempre al número. Todos los espacios especiales tienen esta característica, se van a comportar siempre como un espacio de no separación. Y está bueno usarlos porque evitan que involuntariamente se produzcan este tipo de errores. Volvemos al quiz y tenemos la tercera pregunta: barra diagonal y espacios. En este caso, la pregunta era las opciones eran bastante confusas, podían resultar confusas. ¿Por qué? Porque si se fijan, en la primera opción articulamos la opción de espacio fino y espacio después de la barra, y una opción en la que no hay ninguno de esos espacios. Y en las otras dos combinamos las opciones de sin espacio y con espacio. Así que vamos a ver. Hubo un 49% que se arriesgó a la opción que a priori podría parecer más rara, que era la de que para una misma situación la respuesta fuera distinta. Y tenemos un 29% y un 19% para las otras dos opciones. Ahora bien, de este caso lo que me interesa marcar es esto. ¿Por qué no conviene trabajar sin espacio esta situación? Porque cuando imaginemos que esto está en medio de un texto, y lo que empieza a ser la alternativa es Pegg o Nick, cuando en realidad lo que estamos viendo son los nombres de dos actores, Simon Pegg y Nick Frost. Por cierto, muy buenos actores, vean sus películas, son muy divertidas. Entonces en esos casos conviene usar la barra con un espacio antes y después para que las cláusulas se interpreten mejor, se lean mejor como cosas por separado. Por el contrario, la C barra N de cantidad necesaria que están trabajando en las recetas no corresponden a dos cláusulas diferentes, entonces es mejor o es recomendable que no haya ningún espacio ni antes ni después de la barra. Pregunta número 4. ¿Cómo se debe indicar la unidad de peso gramo? Ya estuve adelantando algo sobre esto. Acá tenemos la opción de la G solita. Y acá la verdad que la respuesta anduvo bastante bien. 49% acertó con la correcta. Y es importante cuando componemos cualquier símbolo que prestemos atención a qué es lo que indica la norma. La realidad es que cualquiera de estos ejemplos los hemos visto montones de veces. Pero ¿qué pasa? La G mayúscula no es una opción a la hora de referirnos a gramo. La G mayúscula representa la fuerza de gravedad de la Tierra. Entonces hay un montón de situaciones en las que a veces por una cuestión estilística decidimos componer, o nos convendría componer la G de gramos de otra manera, con mayúsculas, con versalitas. Pasa un montón de veces. Pero la realidad es que cuando hagamos ese tipo de composiciones tenemos que atender no a alguna cuestión estética, sino sobre todo a la cuestión de la función, a cómo va a ser comprendido eso. Algunos dirán, bueno, no es tan grave, si estoy hablando de pan, es obvio que voy a estar hablando de gramos. Pero bueno, hay contextos en los que puede resultar confuso. Y es bueno también adoptar este tipo de normas, porque hacen una convención internacional sobre cómo se representa cada símbolo. Pregunta número 5. ¿Cuál es el símbolo correcto de grados Celsius? Tenemos acá las tres opciones. La correcta fue elegida por el 68%, muy bien, por cierto. Y para destacar, lo que tenemos acá arriba es un carácter que a veces en algunas familias todavía está presente, que se usaba o se tiende a usar como un ordinal. En la segunda opción vemos cómo es el signo grado realmente. Es muy geométrico, generalmente con un trazo uniforme. Y por último tenemos una O voladita en formato de superíndice. Algunos dirán, bueno, no varía tanto, pero bueno, el símbolo, la convención indica que el símbolo correspondiente es el que vemos aquí en el medio. Ahora bien, vale aclarar también que si no voy a usar la C de Celsius para acompañar el signo grados, porque se sobreentiende que me refiero a la temperatura o porque estoy hablando de otro tipo de grados, en ese caso no voy a usar el espacio fino que usaba en el caso anterior, porque en el caso del símbolo de grados Celsius, el símbolo es el conjunto del signo grado y la C. Si no uso la C, entonces el signo grado pasa a ser una unidad que debe ir pegada a la cifra. Y por otro lado, acá abajo aprovecho para colar un ejemplo de cómo nunca se compone, pero sí se debe componer un ordinal.
tengo que usar el punto después de la cifra y después va la letra, la vocal voladita, puede ser una A, puede ser una O, puede ser una R o una E y una R, que algunas familias están tan bien diseñadas y contemplan también la cuestión ortotipográfica que se aseguran de diseñar un signo específico para esa posición. No es una A elevada, sino que es una A diseñada específicamente para mantener el peso del resto de los signos, aunque esté más pequeña y en esa posición. Pregunta número 6. ¿Cómo se debe indicar la unidad de capacidad litro? Acá también teníamos mucha variedad. Y en este caso ganó una opción de las incorrectas. El 35% eligió que era la correcta LT, cuando solamente el 25%, bueno, en tercera posición, eligió la L mayúscula. Concretamente, el símbolo correcto es la L, de nuevo sin punto, sin ningún otro agregado, y es la L mayúscula. ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, el kilómetro, el metro, van todos en minúscula. ¿Por qué el litro, que es una de esas unidades más cercanas a las que estamos más habituados, va en mayúscula? Acá tenemos el por qué. En algunas familias, el 1, por ejemplo, el 1 es muy similar en estructura y es muy similar en estructura a la L minúscula. En este caso son perfectamente confundibles. Entonces, para asegurar que eso no pase, la convención tendió a indicar que es mejor usar la L mayúscula y evitar toda confusión. Pregunta número 7. ¿El punto adentro o afuera de las comillas? Otra duda que habrá carcomido a muchos desde hace mucho tiempo. Bueno, en este caso la opción es que el punto esté afuera. Fue la opción elegida por el 78% de la gente. Algunos, un 3% tiró un da lo mismo, pero bueno, no da lo mismo. Acá se da una situación particular. Muchas veces cuando uno dice, bueno, no, la norma es que el punto va después de las comillas, a veces aparecen estos ejemplos de una frase aislada, en este caso está esta de Roosevelt, o Roosevelt, como les gusta decir a los norteamericanos, en las que se dice, bueno, pero la frase está autocontenida, el punto debería estar dentro de la comilla, antes de la comilla de cierre. Pero la realidad es que la Real Academia Española y muchos manuales de estilo, para no dejar esto tanto al criterio de la persona que está componiendo, decidieron, o en algún momento se optó por decir, el punto va siempre después de las comillas. Exactamente lo contrario pasa en inglés. Esto sirve para destacar que la ortotipografía es propia de cada lengua, incluso puede variar de geografía a geografía aunque se hable el mismo idioma. En el caso del inglés, siempre, no importa el contexto, el punto va antes de las comillas. Que por cierto, no usan las francesas, ya sabemos que usan las inglesas. Pregunta número 8. Comillas dentro de comillas. ¿Cuál es la opción correcta? A mí esto me gusta llamarlo la progresión. O sea, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, cuál es el orden en el que hay que usarlas. Vamos a ver que la respuesta correcta fue elegida por el 74% de los participantes. Y vamos a analizarlo. Tenemos entonces, en primer lugar, la que usamos por defecto, las comillas francesas, latinas, españolas o angulares. Tienen 4 nombres diferentes, pero son las mismas. Después de eso, si tengo una cita dentro de eso o algo que tiene que ir entrecomillado dentro de esas comillas, voy a usar las inglesas. Y si a su vez dentro de las comillas inglesas tengo otro contenido que tiene que ir entrecomillado, voy a usar las comillas simples. Alguien preguntará, ¿y si tengo entrecomillado algo más adentro? Bueno, en ese caso lo que se responde es, hay que llamar al editor y cambiar el texto porque entonces hay un problema de edición. Pregunta número 9. Título de una obra. ¿Cómo debe aparecer? En este caso, tiene que aparecer en itálica. El 57% eligió la opción correcta. Y es importante destacar que a veces se van a encontrar con situaciones como esta, en la que estamos, de alguna manera termina siendo redundante. Destaco algo con las comillas y a su vez lo pongo en itálica. Eso no va. Y la primera opción se la van a cruzar en un montón de ocasiones. Y tiene que ver con una cuestión de fiaca. ¿Por qué de fiaca? Porque para componer correctamente había que cambiar de caja tipográfica. Eso implicaba sacar del burro de imprenta una caja que tenía las itálicas. Entonces, en un momento, medio por costumbre, para evitar el esfuerzo, se empezó a adoptar la idea de que las itálicas podían ser reemplazadas por las comillas.
y eso generó la idea de que puede dar lo mismo con poner con itálicas o con comillas. La realidad es que el título de cualquier obra literaria, artística, un álbum, incluso una canción, si a la canción nos estamos refiriendo de manera aislada y no respecto del álbum, siempre va todo en itálica, también los nombres de los medios. Y para ir cerrando, el bonus track pandémico, pregunta número 10. ¿Cómo se debe escribir el nombre de la enfermedad? Acá teníamos 3 opciones bastante similares. Eligió la correcta el 33% de los participantes. Ahora bien, esto era medio tramposo, porque en realidad jugaba con una cuestión gramatical. Según Fundeu, que es un sitio muy interesante para visitar con frecuencia porque responde a cuestiones urgentes de lenguaje, cosas que van surgiendo día a día. Precisamente con el tema de la pandemia se instalaron muchas dudas sobre cómo escribir coronavirus o el nombre de la enfermedad. Ahí lo primero que indica es que el género que hay que usar es el femenino, porque es una enfermedad. Así como hablamos de la hepatitis, hablamos de la COVID-19. Y acá lo que tenemos son 3 opciones que son correctas, una vez resuelto lo del artículo. En la primera estamos lexicalizando el acrónimo de inglés que es Coronavirus Disease. Entonces lo podemos componer en minúscula siempre con el guión y el 19. En la segunda estamos respetando el formato que distintos organismos internacionales eligieron para denominar a la enfermedad. Y escribirlo en mayúscula también es una opción. Ahora, si uno se pone a hilar más fino, ortotipográficamente queda mejor probablemente trabajar el nombre en versalitas. Acá tengo la palabra COVID-19 compuesta en mayúsculas. Imaginemos que esto está en medio de un texto corrido. Tener tantas mayúsculas juntas no queda bien, por eso las siglas siempre deben componerse con versalitas. ¿Qué son las versalitas? En este caso, igualmente, COVID no es una sigla, pero la vamos a tratar como tal. ¿Qué son las versalitas? Son signos con una estructura de mayúsculas, pero que se desarrollan en una altura equivalente o apenitas más alta que la altura de X. Entonces, para resolver este problema, voy a elegir la palabra COVID, voy a ir a carácter, OpenType. Obviamente para poder usar la paleta de opciones OpenType, tengo que estar usando una familia con formato OpenType. Voy a elegir la opción todas versalitas y ahí ya empiezo a resolver el problema. Luego tengo el número. Para el número, de nuevo, si tengo una familia OpenType con una buena opción de sets de números, puedo ir a carácter, OpenType y acá abajo voy a tener las distintas opciones de números. Tengo los números de alineamiento tabular, que son los que llamamos números mayúsculos de ancho fijo también. Ahí verán cómo cambió el ancho, está pensado, son ideales para componer tablas. También tengo otra opción de números de ancho fijo o tabulares que son los con estilo antiguo, es decir, los minúsculos. Y después tengo los de ancho variable, que son las opciones que mejor se comportan, que mejor acompañan a las letras, porque precisamente las letras tienen anchos variables. Entonces tengo el estilo antiguo, que son los números minúsculos, y también alineamiento proporcional, que serían mayúsculos. Entonces en este caso, como estoy en medio de un texto y voy a hacer convivir los números minúsculos con letras, voy a hacer convivir este número con letras, lo mejor es que tenga sus rasgos ascendentes y descendentes, como en este caso. Ahora bien, una trampita más. Si yo hubiera seleccionado toda esta palabra, incluyendo el número, y voy acá a carácter, OpenType, y elijo todas versalitas, y después con el número seleccionado voy a estilo de cifra por defecto, van a ver que aparece una quinta opción de números, que son números versalitos. Es decir que, de nuevo, son números mayúsculos, pero se desarrollan en la altura de las letras versalitas. Pregunta número 11. Bonus track gramático. ¿Cómo dirías esta noticia? Acá pido disculpas. Solo el 18% acertó con que no es ortotipografía, pero aproveché para hackear el cuestionario y hacer campaña por un tema muy importante para mí, que es defender la supervivencia de la forma impersonal del verbo haber. Así que, ¿cómo se dice? Hubo 6 ganadores en la quiniela. Y no hubieron 6 ganadores en la quiniela. Cada día me encuentro con más gente
incluso gente muy instruida, muy formada, periodistas, gente que se dedica al mundo de las letras, que asume que 6 ganadores en la quiniela es el sujeto de ese verbo haber, y no es así. El verbo haber tiene una forma impersonal que siempre, siempre, siempre va en lo que llamaríamos singular. Bueno, con esta última pregunta, que sirve para sumar algo más nerd, algo que ya venía siendo muy nerd, me despido invitándolos a que empiecen a meterse en el mundo de la ortotipografía, que realmente puede ser muy interesante, muy apasionante, en serio, no te rías. Y realmente es un mundo muy vasto que vale la pena conocer. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias.